Presentado por Pipa Jugosito. Siente la frescura de la naturaleza en cada sorbo. Therapy Sport, la solución a tu lesión. Ya estamos en nuestro segmento de entreno. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el Wellness Coach, Gino Ramírez. Gino, bienvenido nuevamente a la Red Fit. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, Gino. Hola Jorge, muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo acá. Hombre, gracias a vos por el tiempo, Gino. Te cuento que nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno de esta edición. Quisiéramos hablar acerca de los beneficios de tener músculos eficientes, Gino, pero quisiéramos abrir la plática con una breve explicación de qué es un músculo eficiente, Gino. Un músculo eficiente, bueno. Buen tema. Creo que cuando hablamos de eficiencia no podemos hablar solo de un músculo, así como hoy tengo mi bíceps eficiente o mi cuádriceps es eficiente. Al hablar de eficiencia hablamos de un sistema, de algo que está organizado para funcionar de una manera eficiente. Al referirnos a una musculatura eficiente es justo que tenga las capacidades de poder hacer su función tanto si lo vemos como un músculo aislado, pero funcionando dentro de ese sistema, sea para un corredor, para una persona que levanta pesas o para una persona en su vida diaria. Entonces, al hablar de eficiencia, hablamos que todo funcione como una orquesta, que funcione tanto de una manera individual como que tenga la capacidad de funcionar y de rendir dentro de ese sistema para el deporte que se practique o el movimiento que se vaya a realizar. Y lógicamente para tener músculos eficientes, pues lógicamente tenés que tener actividad física, tenés que tener un entreno frecuente, ¿verdad, Gino? Porque correcto. Todos tenemos músculos. Todos tenemos músculos. Pero no todos tenemos músculos eficientes, ¿verdad? Es correcto. Todos tenemos una musculatura y a veces entrenarla no es suficiente. Tengo que ir a hacer pesas. Porque, como te repito, lo que buscamos es que el músculo funcione dentro de esta orquesta, haciendo un equilibrio, trabajando en nuestra postura. Cada deporte va a requerir de sus movimientos específicos y las adaptaciones específicas que la persona tendrá que realizar, pero al final tener músculos eficientes. Cuando pienso en algo eficiente, lo pienso justo en esa manera, en que sea óptimo su movimiento, en que logre optimizar sus recursos y que tenga la capacidad de rendir bien, evitando, eso es muy importante, que casi siempre lo tocamos, ¿verdad? Porque evitando el lesionarnos, claro, evitando el caer, el romperse, el que tenga un desgarre, una contractura, porque sea mucho esfuerzo, porque no tenga las adaptaciones necesarias. Ok, buenísimo. La primera pregunta, Gino, ¿de qué manera los músculos eficientes, fuertes, protegen las articulaciones, Gino? Mira, las articulaciones, si vemos una articulación, la verdad que es la unión de un hueso con hueso, prácticamente es nada, es un espacio vacío. Si vemos, no sé, ahorita la articulación del codo, es dos huesos que llegan y están con otro hueso que no hay contacto, y todo eso tiene que estar estabilizado, tiene que estar amarrado, hay un tejido conectivo en las articulaciones, hay líquido, o sea, hay muchas cosas pasando en una articulación. Las articulaciones se mueven a través de los músculos. Y cuando tenemos una eficiencia de movimiento, hay un músculo fortalecido, y aquí es en donde vienen varios conceptos, porque es la fuerza que genera el músculo, el rango de movimiento que va a generar, el músculo antagonista que tiene que ceder ese movimiento, y es donde empieza esa integración de todo el sistema para generar ese movimiento. Al tener fuerza, es esa mezcla. Cuando trabajo fuerza, la fuerza es importante para mantener estable la articulación, pero al mismo tiempo la puede llegar a volver muy rígida. Y es en donde tener un poco de, no solo flexibilidad, pero movilidad, que tenga su capacidad de rango de movimiento, poder trabajar con fuerza en un rango amplio, eso es muy bueno para nuestra salud, para la práctica deportiva, para cualquier tema. Y eso le va a dar entonces fortalecimiento, pero también libertad de poderse mover. Porque si tenemos una articulación que es muy rígida, el riesgo de lesionarse es mucho mayor. Correcto, sí. Muchas veces escuchamos eso precisamente, sobre todo, por ejemplo, en lesiones de rodilla, ¿verdad, Gino? Muchas veces cuando vamos a chequearnos esa lesión nos dice, es que usted no tiene el cuádriceps fuerte, ¿verdad? Claro. Entonces, por ahí
fue la causa de la lesión en la rodilla, ¿verdad? Es correcto, es que los músculos pues al final son los que estabilizan, los que le dan forma, los que, como cuando vemos un andamio, ellos son los que están encargados de mantener la estructura con esa estabilidad. Y recordemos que aquí en este caso que mencionas de las rodillas en el corredor, por ejemplo, muchas veces hay lesiones en los ligamentos, en los tendones, que es tejido conectivo, pero el tendón, su adaptación es mucho más lenta que la muscular. Entonces, trabajar esa adaptación de tendones también debiera ser parte del entrenamiento de los deportistas. Es correcto. Buenísimo. La siguiente pregunta, Gino, la siguiente duda: ¿por qué es tan importante los músculos fuertes para una buena postura, Gino? Bueno, en la postura justo es tener la suficiente rigidez, que tengan fortaleza los músculos para mantener el cuerpo activo en la postura que estemos pensando. Y es importante hablar, cuando hablamos de postura, del equilibrio, porque siempre un músculo que se contrae tiene que alargar otro. Por ejemplo, si vemos el tema del cuello, que hoy está muy de moda que tengamos eso, yo el primero, ando con el cuello hacia adelante, estos músculos se alargan. Y como un hule, cuando agarras un hule y lo estás alargando, se empieza a debilitar. Estos músculos pierden su tono y empiezan a ser mucho más laxos, más largos. Y los otros pobres están ahí atrás como queriendo jalar como una caña de pescar y no te vayas, cabeza, estás deteniendo. Y es donde empezamos a generar ese desequilibrio. Tenemos que tener fuerza en los músculos para que jalen y el fortalecimiento de estos músculos para que vuelvan a su posición. Al final, tenemos que hablar de equilibrio cada vez que trabajamos en este tema de postura, pero no puede haber algo fuerte si justamente el sistema o esa base no tiene esa fortaleza de la estructura. Sí, por ahí al tener músculos fuertes nos hacen más eficientes en diferentes deportes, ¿verdad? Y no te pongo claro. El ejemplo de los corredores, ¿verdad? Cuando están fuertes muscularmente, pues van a mantener una mejor postura al correr. Los ciclistas, ¿verdad? Al tener fuerte el core, van a tener una mejor postura sobre la bicicleta. La parte lumbar. Y así podríamos dar En muchos los dos ejemplos, deportes que mencionaste, el área lumbar es súper importante. Hay mucho movimiento en la cadera, en el plano sagital, y a veces darle tanto ese movimiento para que las personas puedan liberar tanta carga y al mismo tiempo fortalecer. Otra vez vamos viendo equilibrio entre fortalecer justo esa área lumbar. Es importante que el corredor, el ciclista, bueno, en todos la mantengamos siempre fuerte y móvil. Buenísimo. Y la última pregunta, por cuestiones de tiempo, Gino dice: ¿qué beneficios aportan los músculos eficientes en la vida diaria, Gino? Porque no solamente es en el deporte, es en tu vida diaria. El sistema muscular, nosotros, el metabolismo está regido por nuestras hormonas, prácticamente. Nuestras hormonas son las que van diciendo un poquito más de esto, aceleremos aquí, apretemos por acá, y las hormonas van de la mano, trabajan en sinergia, van de la manita con nuestro sistema nervioso. Prácticamente es un sistema, el sistema nervioso hormonal, ¿verdad?, que tienen que ver. Y la musculatura, toda nuestra musculatura juega un rol muy importante en este sistema. Al final, nuestra musculatura tiene la capacidad de poder regular y equilibrar esa orquesta entre el sistema nervioso, el sistema hormonal, y tiene un rol súper importante. Entonces es importante que nuestros músculos estén estimulados, que estén fuertes, porque sí va a tener un impacto positivo en nuestro metabolismo, va a tener un impacto positivo en nuestra postura, en nuestra fuerza, en nuestra calidad de vida, calidad de movimiento, libertad de movimiento. Al final, tanto que se habla hoy, por ejemplo, enfermedades y padecimientos como la diabetes, entonces la regulación de glucosa, que muchas veces se da a través de tener una buena masa muscular. Cuando hablamos de una buena masa muscular, tal vez aquí aprovecho, muchas veces nos viene la hipertrofia y la musculatura enorme, cosa que funciona, por supuesto que sí, pero no se trata solo de eso, solo de tener músculos grandes y entre más grande mejor. Al final se trata de tener una buena y eficiente calidad de masa muscular. A veces
rinde mejor una musculatura no tan grande, pero bien trabajada de una forma integral que tenga esa capacidad de ser eficiente, como mencionamos, a diferencia de cuando solo hay músculo, músculo, músculo y no tiene esa eficiencia que estábamos mencionando por acá. Entonces, muchas veces el objetivo, trabajar nuestra musculatura es importante, generar hipertrofia es importante, aporta, ayuda, pero no olvidarnos que al final lo que buscamos es una eficiencia en nuestra musculatura y en nuestro movimiento. Y por ahí también la salud, ¿verdad, Gino? Claro. Al tener más músculo es como una armadura para tu cuerpo, ¿verdad? Evitas enfermedades, ¿verdad? Hace poco redactaba un correo que hablaba de eso y nosotros al final somos una planta por dentro. Nosotros somos una planta que tenemos unas raíces, las hojas, nuestros pulmones, que hace ese intercambio de gases. Y esa planta decidió caminar en algún momento y tiene esa estructura, tiene los huesos y la musculatura. Y justamente la musculatura es quien protege lo que mencionabas, es nuestra armadura, nuestro sistema esquelético. Los huesos tienen esa función de ser los fuertes, esa armadura rígida que protege nuestro organismo y que le da la postura a nuestro cuerpo. Pero sin la musculatura fuéramos unos tubos, unos palos ahí parados y no se pudieran mover. Nuestra musculatura es al final la que le da esa forma y esa capacidad de que se mueva la estructura. Y yo creo que un ser humano incapaz de moverse, Jorge, todos sabemos, ¿verdad? Hay riesgo con nuestra salud si no se genera movimiento. Entonces, al final, nuestra musculatura es vital para nuestra calidad de vida. Súper, pues como siempre, súper interesante las pláticas con vos, Gino. Si nos pudiera recordar cómo apareces en redes sociales, claro, para que las coloquemos en pantalla. Con gusto, aparezco como soy Gino Ramírez y aquí estoy siempre intentando, qué difícil es subir contenido, pero lo intentamos cada vez estar generando ahí un poquito para que las personas puedan ver ahí un poco más. Listo, ya lo vamos a estar colocando. Te agradecemos nuevamente el tiempo. Gracias, Jorge, a ustedes. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Presentado por Pipa Jugosito. Siente la frescura de la naturaleza en cada sorbo. Therapy Sport, la solución a tu lesión.